este enclave característico también del municipio de San Bartolomé de Tirajana, la zona de Melonera, que gratamente pues los propietarios de este restaurante La Proa en Playa de Melonera, nos ha dejado este espacio, porque además creíamos que era el mejor espacio para recibir al secretario general de Coalición Canaria, también senador autonómico y expresidente de este gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con Radio Faro, obviamente, pero también en este enclave precioso. ¿Verdad? Sí, ¿lo había visto usted en otras ocasiones? ¿Había estado por esta zona? Sí, bueno, yo con Alejandro, vamos, que hemos pateado mucho, porque otra cosa no, pero patear y cuerpo a cuerpo sí siempre se ha hecho y la verdad es que lo conocía, pero bueno, ahora en unas circunstancias mucho más tranquilas y cómodas entrevistando con la Aparte, entrevista. muy agradable este airecito que nos está dando, ¿verdad, don Fernando? El tiempo, sí. La verdad es que está encargado. Sí, ¿no? Yo creo que lo pidió, Alejandro pidió el día. Alejandro Marichal, candidato también a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Muy buenas tardes. A usted no le hago la misma pregunta, que sé que también es muy conocedor de toda esta zona. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, la verdad. Contento de estar aquí contigo, con tus oyentes y con mi compañero, además futuro presidente del gobierno de Canarias. Así que es un placer que esté por aquí, que pueda conocer de primera mano la problemática de nuestro municipio, como siempre ha hecho y como sigue haciendo y como seguirá haciendo, espero, con la presidencia del gobierno de Canarias. Vamos a aprovechar que tenemos precisamente a don Fernando Clavijo aquí, a Alejandro, y muchos aspectos que también se denuncian y por parte de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en los que tendría que entrar precisamente el gobierno canario, ¿no? O sea, sean muy interesantes. Vamos a ver, don Fernando, pero primero queríamos comenzar un poquito con usted a nivel regional, política nacional, y más ahora en estos momentos que se están debatiendo los presupuestos del Estado. ¿Qué le parece a Coalición Canaria estos presupuestos que se han presentado? Bueno, a ver, los presupuestos con carácter general son unos presupuestos expansivos y no puede ser de otra manera porque no solo viene dinero de Europa, sino que además están batiendo récord de recaudación, es decir, le están vaciando los bolsillos a los ciudadanos. A partir de ahí, yo voy a tratar de poner un ejemplo, porque bueno, aquí la versión oficial que manda Moncloa para que Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez repitan, ¿no? Y la gente de Podemos es que los presupuestos son históricos porque viene más dinero que nunca, ¿no? Sí. Entonces yo voy a poner un ejemplo, nosotros tres mismos que estamos hoy aquí, ¿no? Imagínense que somos hermanos y nuestro padre nos dice tenemos cada uno una paguita de 50 euros al mes para nuestras cositas y llega nuestro padre y dice, a ver Nelly, a ti te voy a dar este mes 100 euros más. Y dice, Alejandro, yo a ti este mes te voy a dar 100 euros más. Y a ti, Fernando, te voy a dar 40 euros más. Entonces digo, pero ¿y por qué me das a mí menos que a mis hermanos? Dice, hombre, ¿de qué te quejas si te estoy dando más? Esa es la clave, es decir, estos presupuestos nos alejan de la media de España, porque recibimos menos dinero que el resto de los españoles, en concreto más de 100 euros menos por ciudadano. Luego, ¿estos presupuestos vienen más recursos para Canarias? Sí, porque suben las pensiones, y entonces lo meten todo, suben las pensiones, pues oye, suben las pensiones, se sube el IPREN a 600 euros, tiene cosas positivas de gasto social, pero la realidad es que viene menos que el resto, y el ejemplo es Baleares. A Baleares va muchísimo más dinero y Baleares es la tercera comunidad más rica de España y nosotros estamos la segunda más pobre por la cola. Entonces, eso es lo que nosotros reivindicamos como nacionalistas. Por supuesto, aquí los miembros del pacto de gobierno se rinden ante el argumentario de Moncloa para no molestar a Pedro Sánchez y dicen que todo es maravilloso, pero no es cierto. Aquí tenemos un voto muy decisivo y ahora mismo tenemos en ese Congreso de los Diputados tanto a Ana Oramas como a María Fernández. ¿Cuál será la postura de Coalición Canaria? Nos vamos a sentar a negociar, como siempre, vamos a tratar de mejorar los presupuestos como hemos hecho los 3 presupuestos anteriores, estando en la oposición, porque era muy curioso ver cómo Coalición Canaria nos peleábamos y presentábamos enmiendas y los líderes municipales nos presentaban para que viniese dinero y los que gobernaban y tenían que gestionar ese dinero decían que no querían más. Pero nosotros vamos a estar, si los conseguimos mejorar de manera honorable, es decir, no nos vamos a contentar con 2 tonterías, pues bien, nosotros
nos haremos y apoyaremos unos presupuestos si se hace justicia con Canarias. Y si no, pues simple y llanamente pues no los apoyaremos. Si se hace justicia, ¿y en dónde iría esa negociación? ¿Qué cree usted o qué creen desde Coalición Canaria ahora mismo que sería importante que reflejaran esos presupuestos generales? El régimen económico y fiscal, que se invierta en Canarias la medida de España, pero con carácter general el REF, las ayudas al transporte. No tiene sentido que hoy en día y el año que viene los niños, las niñas, los trabajadores puedan ir al transporte gratis en la península y aquí tengamos que pagar el 50%, y con las ayudas a La Palma, que si bien es un tema efectivamente local de la isla de La Palma, la realidad, Nelly, es que representa el espíritu de lo que hemos sufrido los canarios a lo largo de nuestra historia. Hay que hacer justicia con eso. Precisamente ustedes también han sido muy críticos en esa parte, en ese bono que se puso a nivel peninsular, en el que se abarataba muchísimo. Gratuidad. La gratuidad, total, es verdad. En esos trenes, sobre todo, ustedes han criticado mucho que, oye, que también para Canarias y en el tema de las guaguas, que no se ha tenido contemplado, no, y el tranvía. Es que no tenemos trenes, es que en Canarias no tenemos trenes, entonces Renfe tiene un déficit disparatado. Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando los trenes de alta velocidad y aquí no tenemos trenes. Oye, pero pagamos nuestros impuestos y nos parece bien. Como no nos parece bien, que es lo que le hemos dicho tanto María como Anoramas como yo a Pedro Sánchez, oye, si vas a implantar una medida nueva, ¿por qué no la implantas en Canarias? Porque no te enteras. Es que en Palma de Mallorca el tren es gratis y es una isla igual y aquí tenemos que pagar el 50%. Esa es la triste realidad con la que continuamente tenemos que pelear. Claro, allí pues Pedro Quevedo no abría la boca porque yo siempre digo que Nueva Canarias es la marca blanca del PSOE y ahora pues María molesta porque dice las cosas. Entonces seguirán debatiendo precisamente y peleando porque también lleguen todas esas... Te voy a dar una primicia. A ver. La próxima semana tenemos una reunión con Félix Bolaños, el ministro, para María y Anoramas para tratar de mejorar los presupuestos. Sí. Sí. Estupendo. Exclusiva. Exclusiva. ¿Llegarán a acuerdos? Bueno, va a depender de la postura y de donde quieran ellos moverse. Sí. Estaremos muy pendientes entonces, don Fernando Clavijo. Más cositas y seguimos. Otra parte en la que también ha sido muy crítica Coalición Canaria por la gestión que se está haciendo a través del gobierno central es con esas decisiones que se tomaron precisamente con el pueblo saharaui, las aguas, las medianas, los problemas que hemos siempre tenido ahí Canarias con Marruecos, que ha ido, bajo nuestro punto de vista, muy en detrimento de lo que es esta tierra canaria, ¿no? En favorecer en muchas posturas a Marruecos. Como el tema migratorio, ojo, cuidado, porque a pesar de todos los pesares continúa llegando migración. De hecho, creo recordar en la noche de ayer nuevamente a Lanzarote más de 50 y pico personas que llegaron. ¿Cuál es la postura ante Marruecos y todo este tipo de decisiones que ha tomado el gobierno central? ¿Y cómo quedamos nosotros Canarias? Nosotros estamos perplejos. O sea, cuando Alejandro y yo estábamos en el gobierno, además nosotros fuimos en enero del 2019, estuvimos con una delegación en el Reino de Marruecos, nos entrevistamos con el primer ministro y establecimos unas reuniones de cordialidad, en tanto cuanto somos vecinos y como vecinos tenemos que llevarnos bien, pero siempre desde el respeto y desde el equilibrio. ¿Qué problema hemos tenido en los últimos tiempos? Que la pasada semana o este lunes se cumplían 6 meses desde el acuerdo en el que Pedro Sánchez vendió al pueblo saharaui y al pueblo canario a Marruecos, y en esos 6 meses no solo no ha parado la inmigración, como acreditan los propios datos del ministerio, sino que es que además nos hemos encontrado con que nos han excluido de la mesa de negociación de la mediana y de las aguas internacionales, donde Marruecos va con paso firme a apropiarse de las aguas del Sáhara Occidental. Pero es que ahora nos enteramos hoy en los medios de comunicación precisamente, que lo comentaba con Alejandro, que es que ahora Rusia quiere poner una central nuclear a escasos. Estamos en un municipio turístico, estamos con un profesional del sector turístico que conoce perfectamente el sector y el municipio como Alejandro. Imagínese usted lo que significa tener una central nuclear al lado. Y mientras tanto el gobierno de España ni cruje ni muje, es decir,
ni da las explicaciones, nos excluye de las reuniones, no nos dice que se está negociando y seguimos así, ¿no? Ya este sur de la isla de Gran Canaria tuvo que sufrir los tomates marroquíes y que se arruinasen las empresas, ¿no? A costa de Canarias. Nos tenemos que, o nos plantamos firmes o volver a Canarias a ser sacrificadas por los acuerdos de España con el Reino de Marruecos, que no sabemos ni siquiera cuáles son. Pues precisamente usted acaba de nombrar la parte turística, que Marruecos también nos está haciendo daño a este territorio por ese abaratamiento que tiene también en muchos sectores turísticos, y acaba de nombrar algo muy canabrio, muy autóctono, ¿no? Como es nuestro tomate, en detrimento también de toda esa parcería aquí, ¿no? Esa agricultura. Ha desaparecido, o sea, se ha reducido las hectáreas cultivadas, se han reducido a casi 2/3. Y eso al final, oye, no solo afecta a la economía, no solo afecta al empleo, sino también a la capacidad de, en un momento determinado, de no depender tanto del exterior, ¿no? Don Fernando, usted nuevamente también es candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno canario. Ya también ha sido presidente. Y como usted acaba de comentar, y hemos oído en distintas ocasiones del actual gobierno, y no solo del insular, que tiene esa apuesta muy por la soberanía alimentaria de Canarias. ¿Cómo lo hacemos? Si nos está desapareciendo zonas de cultivo, si estamos viendo que luchamos contra Marruecos y a un nivel económico que yo creo que no vamos, entonces sería una pobreza ya total también para este archipiélago, ¿no? A tema económico, ¿no? A esos empleados no podemos casi competir con esos precios que nos trae Marruecos. ¿Qué nos ofrece tenemos don que competir, Alejandro Maricha? Perdón, don Fernando Clavijo, don Alejandro acostumbrado con usted. También seguro que tiene mucho que aportar. A ver, el sector primario en Canarias es un sector artesanal, es parte de nuestra identidad. Luego no es un sector, nosotros no podemos competir ni con las grandes extensiones, porque nuestras explotaciones son pequeñas, comparados con Sudamérica, comparado con Estados Unidos, comparado con Marruecos, pero sí podemos competir en calidad y en excelencia. Y por supuesto, es un sector estratégico que nosotros tenemos que invertir recursos. Para eso está la política agraria común, para eso tenemos el POSEI. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Primero, conseguir un relevo generacional, y en la legislatura pasada hicimos un trabajo, además Alejandro estaba en la vicepresidencia del gobierno, de ayudar a esos jóvenes que puedan darse de alta al campo. Bueno, sacamos unas ayudas de 40 millones de euros en su momento, que tuvimos que multiplicarlas por 3, porque fue una avalancha. Y luego lo que tenemos que apoyar a lo que es la distribución, porque lo que es importante es que no solo produzcan, sino que la distribución no caigamos en manos de grandes superficies que de alguna manera pues van a reventar el precio. Y que luego, o sea, paralelamente, modernizar y relevo generacional, apoyo público, porque además hay dinero de Europa para ello, y luego en último lugar lo que es la calidad, tenemos que ofrecer productos de calidad y la concienciación ciudadana. Es decir, la gente tiene que saber que si compra un plátano canario, si compra un tomate canario, la riqueza queda en Canarias. Si te vas y te lo compras de Marruecos o te lo compras de otro sitio, la riqueza se va a otro sitio. Y hay que buscar ese equilibrio, educando también a la gente. Yo creo que el sector tiene futuro. ¿Podremos competir? No, pero es que tampoco competimos en el turismo, que en el turismo sí somos una potencia mundial. Pero no podemos competir ahora. Sí podemos mantener un sector que la gente viva de manera digna, y en un momento determinado la gente que viene aquí pues le apetezca un tomate canario, un plátano canario, un queso canario, un vino canario. Se ha hecho con otros sectores y ha funcionado. Bueno, hablábamos antes precisamente de las Islas Baleares, ¿no? Esa diferencia. Ustedes también han estado muy críticos respecto a ese régimen económico balear, que lo quieren equiparar al régimen económico fiscal que tenemos aquí en Canarias. ¿Nos perjudica? Porque sí. He oído... pues entonces explíqueme, don Fernando, ¿por qué nos perjudicaría? Vamos a ver, nos perjudica. Nosotros, nuestro el régimen económico fiscal canario lo que hace es tratar de ponernos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos de la península. Entonces, aquí un empresario, pues si tiene una embotelladora, tiene que traer el vidrio de fuera con unos costes de transporte. Si luego además quiere vender las botellas, el coste del transporte de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, con lo cual todo eso multiplica los costes.
Aquí producir la electricidad cuesta más dinero porque se produce, tenemos 7 sistemas, no estamos conectados en una red porque el mar impide que estén los cables. Pero aquí producir el agua desalada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el régimen económico fiscal? Que proviene desde los reyes católicos. Esa singularidad. Lo que hace es tratar de compensar esas desventajas. Bien, si Baleares, que es la tercera comunidad más rica de España, tiene esas ventajas fiscales que se les quieren dar y esas ayudas, lo que hace es hacer más ricos a los más ricos. Y nosotros perdemos la ventaja competitiva. Luego inversiones que en un momento determinado fiscalmente se pueden hacer en Canarias porque realmente les es más rentable y esa diferencia la pueden compensar con las ventajas fiscales, se pueden ir a otro sitio. Luego nosotros no estamos en contra. Yo, olé por Baleares, olé por su presidenta, que es el Partido Socialista, y que sí los tiene bien puestos, que sí se planta, que no es sumiso como es el Víctor, y que lo pelea, perfecto. Pero entonces a Canarias danos otra ventaja. Si tú realmente que nos diferencia, ¿no? Claro, que nos mantenga así diferencial. Claro. El ejemplo matemático, el IVA es el 21% y el IGI que es el 7% en Canarias. Oye, si tú bajas el IVA al 19%, oye, bájame el IGI al 5% para mantener esa diferencial porque es lo que permite compensar. Es lo que nosotros pedimos. Claro, lo que nos da los presupuestos es ser la tercera comunidad autónoma por la cola en inversión. Entonces, claro, lo de siempre. ¿Por qué? Porque políticamente a lo mejor le interesará a Pedro Sánchez o porque a Francina ha dicho que sus diputados no lo apoyan en el presupuesto y el otro ha hecho caso. A Víctor no, Víctor es muy obediente y muy sumiso. Bueno, ustedes han sido muy críticos también con ese pacto de las flores, ¿no? En esa, bueno, acaba de decir usted, por varias ocasiones la sumisión del actual presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Dígame, apenas 7 meses para las próximas elecciones, ¿qué balance hace de este gobierno? Bueno, a ver, hay que ser honestos y hay que reconocer que ha habido una legislatura compleja, con una pandemia, con una elección, pero uno cuando decide gobernar, como bien sabe Alejandro, tú sabes lo que quieres hacer, pero el contexto no depende de ti. Nosotros tuvimos otra serie de dificultades, ¿no? Por lo tanto, lo que sí depende de ti es cómo reaccionas a lo que ocurre a tu alrededor. Y siendo consciente que ha sido una legislatura muy movida, la reacción de este gobierno ha sido de parálisis total a la espera de lo que diga Pedro Sánchez. Entonces, claro, cuando los españoles y los canarios nos teníamos que enterar lo que iba a ocurrir en Canarias, y para enterarnos de lo que iba a ocurrir teníamos que escuchar en aquello aló presidente de los domingos en medio de la pandemia de Pedro Sánchez, y tu presidente de Canarias no tenía discurso, no tenía ideas propias, no tenía iniciativa, sino lo que le dijese Pedro Sánchez deja mucho que desear. Nosotros hicimos un trabajo, además como un magnífico profesional que es Alejandro, participó en aquellos momentos, hicimos un gabinete para presentar iniciativas, sí. Más de 600 iniciativas, y claro, él como especialista y profesional, no solo abogado, sino también especialista en turismo, en todas esas medidas para el para el cero turístico que vivimos. Teníamos que tener gente que supiese, como Alejandro, para decir, oye, ¿qué podemos hacer ante esto en cuanto a la conectividad, en cuanto a lo que le ocurría a los hoteles que estaban cerrados, el IBI? Bueno, pues todo ese tipo de iniciativas se las presentamos, más de 600, no hicieron caso. O sea, el problema ya no es solo que no tengan ideas, sino que son incapaces, por ese arribismo político, de que las ideas por venir de Coalición Canarias tenían que ser desechadas. O sea, al final han sido capaces de ponerse de acuerdo el PP con el PSOE, con todo Dios, para que Alejandro no gobernase. ¿Por qué? Porque estaba gobernando bien, el pueblo se lo estaba reconociendo, estaba solo con trabajo, porque claro, se dedicó a trabajar, no a mirar al lado, no a decir que hacía el otro, no a decir a fastidiar lo que hacía el otro, sino a trabajar y arreglar los problemas que tiene este municipio, que tiene un potencial como ningún otro en Gran Canaria y que está absolutamente infrautilizado. Y claro, solo el trabajo dejaba mal al resto. Pues al final tuvieron que ir a triquiñuelas y tuvieron que ir a convencer de manera poco ortodoxa, por no decir otra palabra, a una concejal de Coalición Canaria, sí, para quitar del medio a Alejandro por miedo. Eso es lo triste. No tienen un proyecto, lo que quieren es que nosotros nos estemos y quitarnos a costa de lo que sea. ¿Para hacer qué? Da igual, que nosotros no estemos. Don Fernando, usted sabe que ojalá las mayorías absolutas volvieran. Yo sé que absolutamente todos los partidos políticos se presentan, ¿no?, a las elecciones a ganar
y a llevar adelante, ¿no?, esos proyectos que proponen para la ciudadanía. Pero se habla mucho de que esas mayorías absolutas no van a llegar. Ustedes han gobernado con el Partido Popular, ustedes han gobernado con el Partido Socialista, la agrupación socialista Gomera también siempre ha estado ahí de la mano del gobierno canario para las próximas elecciones, don Fernando. Nosotros vamos a... ¿Se sentarían con todos nuevamente? Con Vox y con Podemos, ¿no? Eso ya te lo garantizo. No representan lo que nosotros queremos para Canarias. Nosotros no queremos que Canarias sea Venezuela, que es lo que quiere Podemos, y nosotros no queremos volver a las dictaduras donde para poner un comedor en un colegio tenías que ir a hablar con el jefe supremo de Madrid, ¿no? Con lo cual son partidos que son populistas y extremistas, y los extremos se tocan, y nosotros no queremos. A partir de ahí estamos dispuestos a sentarnos, pero nos vamos a sentar con un programa, nos vamos a sentar. Nosotros queremos estar en las instituciones para hacer algo, no queremos estar para echar a nadie, no queremos estar para estar y subirte a un coche oficial y pasearte. Queremos estar para lo que ha hecho Alejandro en el tiempo que estuvo gobernando en este municipio, para desatascar problemas históricos que muchos decían que eran muy difíciles, y Alejandro demostró con trabajo que no solo no eran difíciles, sino que se podían desatascar. A partir de ahí nos sentaremos, pero con un programa. Yo sí te puedo decir que si nosotros gobernamos en Canarias, Alejandro va a gobernar en San Bartolomé. Y la gente va a volver a tener una persona al frente de una institución que de verdad se preocupa por los vecinos y por resolver sus problemas, no por él mismo. Precisamente San Bartolomé de Tirajana, turísticamente hay muchos proyectos que no han salido adelante o que están muy pendientes de salir adelante, precisamente por ese apoyo que se necesita desde el gobierno de Canarias. Don Alejandro, y aquí también don Fernando, si quiere contestar. Aquí tenemos, precisamente en este lugar donde nos encontrábamos, hablábamos antes con los propietarios, la verdad, Neri, los centros comerciales, es una demanda absoluta de todo ese empresariado del sur a la hora de ofrecer sus productos, que no tienen ese espacio renovado ni en las mejores condiciones, y luego a la vista. Esto es San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Hombre, hoy a don Fernando Clavijo lo hemos traído con estas vistas maravillosas y en esta playa, pero si nos damos una vueltita por las zonas interiores del centro comercial, desgraciadamente, don Fernando, usted tendría otra visión. ¿Qué necesitamos también del gobierno de Canarias, Alejandro, para que salgan adelante? Bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? Creo que nos ha valido estos 2 años en el gobierno, primero para tener todavía más claro de lo que hay que hacer, ¿no? Y si volvemos a gobernar, que yo espero que sí, a partir de mayo de 2023, y además con la alcaldía, y teniendo a Fernando en la presidencia, que además yo sé que es una persona muy sensible, que tiene la visión que creo que compartimos todos, ¿no? Tenemos 2 planes de modernización que hay que impulsar, que se impulsó en mi etapa y que este gobierno ha dejado morir, desde que salimos del gobierno hace ya más de un año, que es el plan de modernización para Maspalomas. Pero no solamente para la planta alojativa, sino especialmente para los centros comerciales. El instrumento urbanístico que nos va a ayudar a transformar especialmente Playa del Inglés. Nosotros, de los 800 millones de euros de ingresos que recibimos anualmente, año 2019, 450 millones los recibimos a través de Playa del Inglés, que es la zona más abandonada de nuestro municipio, que curiosamente este consorcio de rehabilitación turística gestionado por Nueva Canarias ha sido incapaz de invertir un céntimo de euro en Playa del Inglés, y eso evidentemente pues parte de la decadencia que estamos sufriendo. Entonces hay que primero tener ese instrumento urbanístico, que es ese plan de modernización, y ahí es el gobierno de Canarias que nos tiene que ayudar a tramitarlo, y no solamente con incentivos urbanísticos, sino también con incentivos fiscales para procurar esa renovación tan anhelada por todo el mundo, que yo comparto. Además, usted sabe que yo también vengo de familia de restauración, de restauración, o ligado al sector, de hermanos trabajadores también del sector, y coincido con el sector empresarial, y especialmente con las pequeñas y medianas empresas, que tenemos que abordar de una vez por todas. Debería ser en un momento dado, porque aquí nos encontramos ahora, y bueno, y usted estaba también precisamente en esa etapa en la que ya por fin se presentó el centro comercial Metro,
¿Debería de haber alguna norma o ley a nivel gobierno autonómico en que de la mano del empresariado, de la parte privada y de la mano pública, esto no lo podemos tener así? Porque al final es una mala imagen que estamos dando al turista, y nuestro principal motor económico, ¿cuál es, don Fernando? El sector turístico, obviamente. Pero ahí, No sé. ahí ha faltado liderazgo, es decir, ¿Sí? claro, es el problema. Si tienes al frente de la alcaldía a una persona que le da igual y que no se preocupa, es lo que te está diciendo Alejandro, lo tiene claro. Si hay un alcalde al frente, que va a haber después de mayo del 23, al frente un alcalde que se va a preocupar de resolver los problemas, eso se asume con liderazgo. Hay instrumentos legales para poder evitarlo. Los tenemos. Por supuesto que los tenemos. Sí. Y sobre todo yo creo que no tenemos que ir por la vía de imponer nada. Sí, yo creo que tenemos que, todo lo contrario, aglutinar. El problema de esto efectivamente es el liderazgo. Cuando tenemos, pero también hablo de los anteriores, de los que han estado y de los que están, que al final son los que han estado gobernando estos últimos 20 años en San Bartolomé de Tirajana, tanto unos como otros. Nadie se ha preocupado de verdad, primero por tener un equipo que se ocupe de gestionar eso. Un equipo multidisciplinar, con técnicos, con personas que estén trabajando en cómo tenemos que transformar San Bartolomé de Tirajana, y especialmente la zona turística. Eso no va a ser con un chasquido de dedo, todos lo sabemos, somos conscientes, pero hay que iniciarlo. Y el instrumento más efectivo, que tenemos conforme a la legalidad vigente, es ese plan de modernización, que además hay que encargarle otro también al gobierno, porque este gobierno no ha hecho nada absolutamente, que es el PMM del Beril, para poder hacer ese ampar también en San Bartolomé de Tirajana. Aparte es algo que están pidiendo el empresariado en general. Efectivamente, porque sería un estímulo bastante importante para la oferta no alojativa, pues ayudarle. Una instalación de esas características no sería solamente bueno para San Bartolomé, sería para la isla de Gran Canaria. Y entonces tenemos esos dos planes de modernización que este gobierno ha dejado morir. El de San Bartolomé, desde que nos fuimos del gobierno, pero también el gobierno de Canarias. Y ahí yo sí sigo las palabras que me marcaba el presidente. Hemos tenido un presidente del gobierno de Canarias, hablo de Ángel Víctor Torres y de su gobierno, que en la peor crisis que hemos sufrido en la historia reciente de España y de Canarias y del mundo, nunca vimos al presidente por aquí. Y era concejal en ese momento de gobierno. Las personas estaban tocando en nuestras casas para poder darles de comer. Nunca había la consejera de Políticas Sociales darse una vuelta por este municipio, ni vi a su presidente, que sí, hablaba muy bien en los medios, quedaba muy bien, quedaba genial, pero no estaba con nosotros, no estaba con los ayuntamientos, no estaba con el pueblo, no estaba con la gente. Lo que hace falta ahora es eso, gente que venga a trabajar, como lo hacía Fernando cuando estaba siendo presidente del gobierno, que esté codo a codo, trabajando con la gente y estar en la realidad de la gente. Y yo creo que eso al final lo que más está achacando en términos generales a la ciudadanía. Están cansados los políticos porque al final ven que hablan mucho, dicen mucho, aparentan mucho, pero no están en el día a día, en el trabajo, en la seriedad, en la gestión, y yo creo que esa es la alternativa que nosotros podemos ofrecer a los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana y a los ciudadanos de Canarias en general. En ese trabajo, en esas visitas, recientemente precisamente hablábamos con don Fernando Clavijo y nos lo encontrábamos en el Matorral, las viviendas del Ese es un vivo ejemplo. El presidente del gobierno de Canarias ha sido incapaz de aparecer por aquí para preocuparse por los vecinos del Matorral, y lo hace, en este caso, el líder de la oposición. Bueno, ustedes saben que a través del gobierno de Canarias pues ha sacado un plan de vivienda en el que, bueno, San Bartolomé de Tirajana todavía estamos a la espera de unos deberes que también tengo que decir que usted realizó al cambiar el uso de distintas parcelas aquí en el municipio, pero el otro día en una entrevista nos comentaba que aún no se ha hecho efectivo precisamente porque no han hecho ese último trámite de llevarlo a... Sí, bueno, al registro de propiedad. Y para que se haga una idea al oyente, sí. Es cierto que cuando se inicia un plan de vivienda por parte del gobierno de Canarias nos piden suelos a los ayuntamientos. Y es cierto que San Bartolomé no tenía suelo disponible, tenía un suelo nada más, pero tenía un problema porque ya habían personas viviendo previamente ahí, sí. Y se estaba judicializado, entonces había que cambiar el plan general en tiempo récord, y lo hicimos en menos de 2 años, cambiamos el plan general y el uso de 3 parcelas para hacer más de 70 viviendas sociales. Eso lo hicimos estando yo en el gobierno. Salimos del gobierno hace un año, no han hecho absolutamente nada más después de salir del gobierno, que significaba registrar la propiedad,
esos solares obviamente, y formalizar la sesión ante el gobierno de Canarias, que es un pleno, eso se va a un pleno, se formaliza, pues ha pasado más de un año y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que hace falta ahora en políticos son gestores, gente que venga a currar, que se tome esto en serio, que esto no es ninguna broma, que estamos hablando del futuro de Canarias, estamos hablando del futuro de San Bartolomé de Tirajana, estamos hablando del futuro de nuestra gente. Pero este problema, el de vivienda, por eso aprovechando a don Fernando Clavijo, candidato a esa presidencia del gobierno de Canarias, tan necesario ese gobierno canario. Esta realidad, lo que está pasando aquí en San Bartolomé de Tirajana, en este caso los vecinos del Matorral, ¿esta falta de vivienda la podemos extrapolar a todo el archipiélago? Sí, claro que sí. Hay una falta de vivienda importante, vivienda social por un lado, y luego los precios de la vivienda y del alquiler que están por las nubes, pero eso lo regula el mercado, oferta y demanda. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque se construye poca vivienda. ¿Y por qué se construye poca vivienda? Dígame. Porque los ayuntamientos no dan los permisos, porque no hay al frente de los ayuntamientos gente que tenga la valentía de sacar una licencia para hacer vivienda privada. Esta gente que está gobernando, socialcomunista, les digo yo, dicen, no, lo que hay es que hacer mucha vivienda pública. Primero, no tienes capacidad para hacerlo, y en segundo lugar, así no vas a bajar los precios. Tú tienes que hacer vivienda pública y tienes que hacer vivienda privada, y en función de que subas la oferta, bajará, equilibras oferta y demanda y baja el precio, ¿no? Pero para eso tienes que tener al frente de los municipios gestores como Alejandro, que resuelve un problema de 20 años y lo resuelve en 2. Y se echan a Alejandro porque resuelve los problemas y la gente está agradecida y está igual todo. El resultado, te lo digo ya, va a acabar la legislatura, nos van a mover un papel, pero en la próxima legislatura Alejandro va a ser alcalde, va a ceder el suelo al gobierno de Canarias, y o bien el gobierno de Canarias le da el dinero al ayuntamiento y harán las viviendas para resolver una injusticia de esos vecinos que llevan olvidados por las administraciones muchísimos años. Desgraciadamente, una demanda histórica también en el municipio. Aunque bueno, San Bartolomé de Tirajana tiene muchas demandas históricas. También hasta ese plan general del que, bueno, dentro hablábamos antes, ¿no? Yo con el plan general, y se lo digo claramente a los oyentes, después de la aprobación de la ley del suelo, que fue promovida por Fernando, por nosotros, bueno, sacaron adelante ustedes el gobierno de Fernando. Por Coalición Canaria, cuando estábamos gobernando, nos dio la oportunidad, me la dio a mí como concejal de urbanismo, de aprobar nuestro propio órgano ambiental. Exacto. Eso se aprobó en mi etapa, siendo yo concejal de urbanismo. Y eso nos facilita mucho las modificaciones de planeamiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay que aprobar un nuevo plan general? Pues quizás no, honestamente. ¿Cómo el que está? Tenemos un plan. No, lo que hay que hacer es modificaciones puntuales de planeamiento. Y quizás ese es el modelo más eficaz, incluso es pues casi más rápido, y es como hacer pues cirugía, vamos, de bisturí. Tú tienes la casa y tú tienes dos opciones. O tiro la casa abajo y lo hago nueva y tardo un montón de tiempo y no puedo vivir en la casa. Eso es. O voy arreglando cuartito a cuartito, problema a problema, que es lo inteligente y lo que te dice alguien que sabe de la materia, que es Alejandro. Y ese es el modelo. Tenemos aquí dos problemas, que es el salobre y alrededores, ¿no? Y eso ya se inició en mi etapa, una modificación del planeamiento, que estamos muriendo ahora mismo el sueño de los justos. Debía emitirse el informe medioambiental en ese órgano ambiental que creamos. Y por otro lado tenemos un problema, que es la residencialización en la zona turística, y que conviva todas esas personas que están viviendo a día de hoy en la zona turística, consolidar ese uso. Ya la ley se modificó en su momento, nos daba la posibilidad de consolidar ese uso, pero esos son los dos grandes problemas urbanísticos o de planeamiento que tiene San Bartolomé, que se pueden resolver vía modificación de planeamiento sin tener que recurrir a cambiar todo el plan general, como muy bien decía Fernando, porque al final es muy complejo y el ejemplo es que llevamos más de 20 años hablando de lo mismo. Exacto, y al final no era efectivo, ¿no? Por eso cambiamos de estrategia y hemos ido por la vía de la modificación de planeamiento, que son arreglar cosas puntuales, y es mucho más fácil.
Me están diciendo desde control, a mí me encantaría seguir hablando tanto con don Fernando Clavijo, sobre todo por esos retos a los que se enfrenta este archipiélago canario. Ahora mismo tenemos una inflación por las nubes, esta guerra que de buenas a primeras nos enteramos que Ucrania es tan necesaria para absolutamente todo lo que nos rodea, tan lejos y tan cerca también. La inflación, el problema energético que tenemos, don Fernando Clavijo, Coalición Canaria, próximas elecciones, mayo del 2023, ¿cómo nos enfrentamos los canarios a todos estos retos? La pregunta, no, disculpa, ¿qué soluciones o qué proyectos? Yo sé, también a lo mejor soy muy pretenciosa, pero al final yo creo que todos los que nos puedan estar viendo u oyendo esta entrevista, de verdad, queremos soluciones, ¿no? ¿Qué nos ofrece Coalición Canaria ante esto, ¿no? Ese reto energético, esa inflación en la que estamos inmersos ahora mismo. Mira, vamos a ver, a ver, ¿qué puede ofrecer Coalición Canaria? Sí, Coalición Canaria lo que le va a ofrecer es lealtad al pueblo canario. Le va a ofrecer independencia, va a ofrecer lucha, con errores y aciertos, pero nadie nos va a mandar desde Madrid a callarnos, a agachar la cabeza o a mirar para otro lado. Nadie le va a decir a Alejandro cuando sea alcalde de San Bartolomé lo que tiene o no tiene que hacer, porque sus únicos jefes van a ser los ciudadanos de San Bartolomé. Y a mí tampoco me lo van a decir, lo que es bueno o no para Canarias. Y eso es importante. Y creo que es importante porque después de que efectivamente tuvimos la presidencia del gobierno muchos años, parece que se daba por sentado que un presidente de Canarias tenía que defender a Canarias por encima de todo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no. Que Víctor Torres y este pacto defiende las siglas del PSOE por encima de todo, a pesar de vender a Canarias, con temas como la migración, el transporte, La Palma, etc. Pero tenemos soluciones. Además de esa lealtad, es decir, que la gente sabe que jamás vamos a levantar la mano ni hacer nada en contra de nuestro pueblo, además de eso, tenemos gente preparada como Alejandro, profesionalmente brillante, que no depende de la política para vivir, que tiene su puesto de trabajo, que tiene su despacho y que quiere dedicarse a que su municipio donde ha vivido y que lo ha visto crecer salga adelante y que no esté anclado en el siglo pasado, como está ahora mismo este municipio. Y en cuanto a la inflación, en cuanto a la renta disponible, en cuanto a la bajada de impuestos, por supuesto que tenemos soluciones. Hay que acometer una bajada puntual de impuestos de manera inmediata para que las familias que no llegan a final de mes puedan salir adelante. ¿Bajada de impuestos, por supuesto, don Fernando? Lo hemos dicho, bajada del IRPF, tanto en el tramo estatal como en el tramo autonómico, bajada del IGI temporalmente. Además no venimos a hacer de más obvio, no decimos, voy a bajar los impuestos, no. En cuanto despeguemos un poco y la inflación se controle, por supuesto que volveremos a subir a los tipos que tenemos en la actualidad del IGI. Pero mientras tanto, necesitamos que la actividad económica fluya. Es que claro, Alejandro lo dice, pasa por ahí, habla con los autónomos, ustedes mismos. Sí. Es que, o sea, tú dices, ¿cómo en lo peor de la crisis, con lo que nos está tocando vivir, cómo Canarias y España, batir récord de recaudación de impuestos? Un 40% más del IRPF en la campaña. ¿De dónde sale ese dinero? De los bolsillos de la clase media. Exacto. Esto de que, no, los ricos, mentira, no han puesto ni un solo impuesto para los ricos. ¿Cuánto se va a recaudar? La realidad es que al final los que menos tienen son los que más están pagando. Luego, nosotros por supuesto que tenemos soluciones. No tenemos una varita mágica, Nelly, no vamos a prometer que lo vamos a arreglar todo en 3 días. Pero a lo que nos vamos a comprometer, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer en los primeros 6 meses del gobierno. Y eso la gente, yo creo que poco a poco, y a la vista de lo que ha ocurrido en esta legislatura, lo están viendo, y especialmente en este municipio, que además han podido comparar lo que es tener al frente un dirigente municipal preocupado de resolver los problemas, o ya veremos cuando te recibo. Candidato también, lo puedo presentar como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, secretario también general de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Vemos que Coalición Canaria también... Tú no sabes la pena, yo sé que esto, que Alejandro venga aquí a este municipio es una alegría para el municipio, pero si nosotros gobernamos lo vamos a echar mucho de menos. Eso, ¿sí? No te creas tú, bueno, que... No se lo quiten a San Bartolomé. No, por supuesto que no, además él lo tiene claro. Me diría que ni de coña, pero sí que se pierde un auténtico valor, ¿eh?
Bueno, mira, a ambos de verdad muchísimas gracias, don Fernando, a buscarnos este huequito de visita. Está hoy de visita en Gran Canaria, exacto, haciendo todo ese recorrido. Periplo. Ahí está. De todas formas, seguro que volveremos a hablar, y si no en nuestros estudios, telefónicamente, como siempre ha atendido también la llamada de Radio Faro, de verdad. Y volveremos a los estudios, que no he estado en los estudios. Quiero ir Sí, es verdad, estudios. Siempre te he cogido por teléfono, ¿te das cuenta? Sí. Y hoy que vienes te traigo, pero Bueno, es que tenía que traerte aquí. Pero el día que encargó Alejandro hoy había que disfrutar. Claro, había que disfrutarlo. Y don Alejandro Marichal, con usted ya sabe que Radio Faro es su casa, y continuamos hablando porque sé y me consta ese trabajo fiscalizador que están haciendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y es más, seguro que lo tenemos próximamente. Se dice, se cuenta, se rumorea, ¿no? Próximamente la presentación de esa candidatura en el municipio, así que lo quiero también en los estudios. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, de verdad. Pues ambos, no, gracias a ustedes. Muy buena tarde y saludos.